capítulo 15, versículos 5 al 7, dice, voy a leerlo en la Reina Valera. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Versículo 6, hay que subrayar allí, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, dice Pablo, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Te hago una pregunta, ¿a cuántos tenemos que recibir y ser unánimes con Él en Cristo? A todos. Dios no tiene acepción de personas. A este sí porque me cae bien y a este mal porque es que no, a ese de lejitos. No, la palabra del Señor dice claramente que unánimes todos sintiendo una misma cosa, y aquí dice claramente, recibíos los unos a los otros como también Cristo te recibió a ti. ¿Recuerdas cuando Cristo te recibió? ¿Cómo estabas? ¿Estabas muy bien o estabas muy mal? Él no miró tu condición, Él miró tu corazón. Y si querías recibirle, Él tocó a la puerta y tú le abriste la puerta. Por lo tanto, Él, antes que cualquier cosa, mira la intención de tu corazón. Y Él ama esto y abre siempre sus puertas. Hoy he titulado esa enseñanza, El tercer día. El tercer día. El número 3 en la Biblia es muy interesante. Hemos visto que inclusive el 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y hay algo especial que pasó al tercer día. ¿De qué nos recordamos siempre en el tercer día? Entonces, voy a contarles que antes de que Jesús llegase a la tierra y Dios cumpliese su promesa por medio de él, hay algo que Dios le mandó hacer al pueblo de Israel. Recuerden que Israel es su pueblo que Él eligió. Pero también hay otro pueblo que no conoció de Él. ¿Y es quiénes? Los gentiles. Y de los dos hizo ¿qué? Un solo pueblo. ¿Que es cuál? Su iglesia. Y Dios le dejó al pueblo de Israel 7 fiestas. 7 fiestas solemnes al pueblo judío. Y esas fiestas son las fiestas de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del perdón o de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Esas son las 7 fiestas que Dios dijo que eran fiestas solemnes, que ¿por cuánto tiempo estarían? Perpetuamente. Entonces, hay muchas fiestas para celebrar en el pueblo judío, pero nosotros no somos judíos. ¿Somos qué? Gentiles. Así que, ¿el pueblo gentil tiene que celebrar estas fiestas? Quedó la duda. ¿Sí o no? Pero si Dios dijo que eran perpetuas y para siempre, vamos a ver que las cosas escritas en la palabra fueron escritas para nuestra enseñanza, para que supiéramos qué era lo que Dios tenía planeado y preparado para su pueblo. Y esa es entonces la apertura de estas fiestas. Y vamos a ver hoy esa primera fiesta, la fiesta de la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Miremos entonces rápidamente en qué consistía la fiesta de la Pascua. Porque la Pascua consistía, Éxodo capítulo 12, versículo 3, dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Dice acá, el versículo 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes.
Tomarán de la sangre y la pondrán en los postes de las puertas, en los dinteles de las casas en que lo han de comer. Porque aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces, lo primero que Dios muestra en la fiesta de la Pascua es que las características de esta fiesta era que cuando iban ellos a salir de Egipto, les manda a que preparen un cordero 4 días con anticipación y saquen su sangre, hagan un sacrificio y la sangre en las puertas, porque esa noche vendría ¿qué? ¿Recuerdan? Vendría el ángel de la muerte y haría Dios juicio sobre todo Egipto, incluyendo todo aquel que también fuera judío, tanto de animal como de hombre, dice la palabra. ¿Y esto por qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y Dios le recuerda entonces a ellos con este evento, con este sacrificio, lo que Dios les había enseñado en Génesis 3:15. Y como Dios en Génesis 3:20, Dios prepara él mismo las pieles de un animal y saca las pieles y dice que las coloca sobre Adán y Eva. Esto simbolizaba o significaba cómo Dios tuvo que hacer un sacrificio y le enseñó a Adán y a Eva que la paga del pecado era la muerte. Ellos habían pecado y alguien tenía que morir. ¿Quién murió? El Cordero. El Cordero murió allí. Y aquí mismo entonces Dios les manda esto porque va a ser un juicio sobre Egipto. Así que las características del Cordero era que tenía que ser perfecto, sin ningún daño por supuesto, más o menos de 1 año. Y su sangre tenía que ser, ¿cuánta sangre había que ser rociada? Toda su sangre tenía que ser rociada. Y era una fiesta solemne por todas sus generaciones. Esto recordaba entonces algo muy importante. Le pregunto, ¿nosotros celebramos la Pascua judía? Bueno, hay 2 cosas en las fiestas solemnes que tenemos que aprender. Dios colocó las fiestas solemnes en el pueblo de Israel y dijo que eran de continuo para siempre. Pero ese era el ritual. La pregunta es, ¿qué significaban? Entonces, aquí es donde usted y yo hoy vamos a amplificar y entender realmente por qué Dios mandó a hacer ritualmente estas fiestas y qué era el significado de las mismas. Recuerden entonces que este era un ritual que se tenía que hacer y el pueblo de Israel con el tiempo también la llevaba a cabo cada año, y era la Pascua, que mataban un animal y lo sacrificaban por supuesto y lo preparaban para asarlo, para comérselo. Esa era la cena y se lo comían completamente. Y en esa comida con la familia, pues recordaban toda esta historia que les estamos hablando. Esa era la Pascua. La Pascua no era levantar las ramitas, ni colocar las sábanas o los atuendos para que colocaran y entraran a Jerusalén cuando Jesús entró. Cuando Jesús entró, no estaban celebrando que era el Cordero de Dios. Estaban diciéndole a todo hombre que entraba por esa puerta, Hosana, Señor en las alturas, ¿verdad? Y paz a los hombres de buena voluntad. Y le decían, oh, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entraban a Jerusalén, pero no esperaban a Jesús. Estaban celebrando la Pascua. Y entonces, esto es muy importante entender porque la Pascua consistía precisamente en ello. Pero cuando viene la promesa, Juan capítulo 1, versículo 29, miremos qué dice allí. Juan capítulo 1, versículo 29. Cuando viene entonces el cumplimiento de la promesa, cuando ya Jesús viene, mire lo que dice Juan cuando ve a Jesús venir hacia él. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ¿quién sería el Cordero
que ritualmente se hacía años atrás y que ahora aparecía. Jesús, la promesa de Génesis 3:15 se hacía real. Y es aquí entonces donde Juan, por el Espíritu Santo, puede ver esto, puede entender esto. Este es que el Cordero de Dios, ese Cordero de Éxodo capítulo 12, era el mismo, este era, pero ahora era Dios mismo, Emmanuel, Dios en persona, diciendo, heme aquí. Y ya Dios haciéndose hombre. Y el Cordero tenía que ser revisado ¿por quién? ¿Recuerdan? Por el sacerdote, cada año. La gente llevaba el cordero, pero el sacerdote tenía que revisar si estaba en perfecto estado. ¿Y saben qué le pasó a Jesús? Cuando lo tomaron preso, cuando lo llevaron amarrado, ¿a dónde lo presentaron? Al sacerdote, inclusive al sumo sacerdote. Y aquí empezamos a ver cómo se va cumpliendo todo lo que estaba escrito de acuerdo a los rituales de la ley judía. Y cómo ahora ese hombre, Jesús, se está presentando ante el sacerdote. Y dice que buscaban algo en él para poderlo culpar, para hacerlo sentir culpable y poder cumplir su ley como tal de matarlo. Pero ¿qué pasó? No hallaron nada en él. Dice que hombres mintieron para poder llegar a tomarlo y sacrificarlo. Solamente inclusive el sumo sacerdote, por último le dice, bueno, aclárenos de una vez, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Y qué dijo él? Tú lo has dicho, yo soy. Y entonces fue cuando él rompió ¿qué? Sus vestiduras, el sumo sacerdote. Y cuando el sumo sacerdote rompe sus vestiduras, ¿pierde qué? Su cargo. Pierde su autoridad. Porque otro sumo sacerdote estaba entrando ya, una vez y para siempre. ¿Quién? Jesús. Aleluya. Entonces se cumplía todo lo que Dios había dicho en su palabra. Denle el aplauso al Señor. Así que nosotros, hermanos, como gentiles, ahora como hijos de Dios y parte de la iglesia de Cristo, ya no celebramos con un animal, ya no sacrificamos un animal, deberíamos estarlo haciendo, pero cuando Jesús dice que era el Cordero de Dios que iba a pagar el precio por nosotros, ya la Pascua nuestra es ¿quién? Cristo. Por eso no decimos no al cumplimiento de las órdenes de Dios, que la fiesta de la Pascua se iba a cumplir ¿por cuánto tiempo? Por siempre. Pero cuando Cristo viene y cumple esa promesa, entonces ya hay una necesidad de ¿qué? De más que sacrificios, sino que Él fue el sacrificio. Por lo tanto, Jesús es la Pascua que ahora nosotros celebramos. ¿Sí? ¿Y qué le pasó a ese cordero? ¿Recuerdan? ¿Cómo se podía, qué había que hacer con el cordero? Matarlo. Entonces, ¿qué hicieron con Jesús? Lo llevaron a la cruz, lo sacrificaron y Él entregó su vida. Todo conforme Dios dijo en su palabra, y eso fue el día 14 del mes de Abib. Entonces, recordamos cada día en nuestras vidas y en nuestro hogar y en nuestras oraciones lo que Él hizo. ¿Se acuerdan ustedes en sus oraciones? ¿Cuánto usted recuerda esa pasión de Cristo? Ese mártir que vivimos, que Él vivió. Pero dice la palabra que así como Él murió en la cruz, nosotros también que morimos juntamente con Él cuando hemos creído. Por lo tanto, la Pascua, escucha con atención, la Pascua es o representaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Miles de años, cientos de años comiendo la Pascua, comiendo la Pascua, comiendo la Pascua, comiendo la Pascua, para que ellos estuvieran listos en el momento en que se iba a cumplir la promesa. Y cuando ya llegó y la promesa estaba allí, ¿qué hicieron con la promesa? Pues la mataron y le dijeron,
no, 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 usted no es la promesa, usted no es el Cristo, usted no es el Mesías, usted no es el Hijo de Dios. Y sin embargo, aún no creyéndolo, cumplieron todo conforme a la palabra estaba escrita. Por lo tanto, Cristo entonces fue muerto y la Pascua representaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vaya a Éxodo capítulo 12, versículo 8. Éxodo capítulo 12, versículo 8. Inmediatamente después del día 14, inmediatamente se celebra en el día 15 la segunda fiesta. Y la segunda fiesta era la fiesta de los panes sin levadura. Esta 12:8 dice, y aquella noche, o sea, esa misma noche que iban a salir de Egipto, comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies, sus entrañas, esto era el cordero. Todo esto lo tenían que hacer. Pero también iban a comer, ¿qué clase de pan? Sin levadura. Y dice aún, con hierbas amargas. Así que, mire con atención, el día 14 preparaban ¿qué? O comían ¿qué? La Pascua. Ahora, en esos rituales judíos, el día 15, entonces, ¿qué celebraban? La fiesta de los panes sin levadura. Y dice la palabra que el día 15, entonces, recordaba cada año cómo la noche que salió Israel de Egipto comerían panes sin levadura, hierbas amargas sin leudar, y la comían antes de salir en la noche. Así que esta fue una fiesta que se celebraba en Israel 7 días. Y ellos todavía la celebran 7 días. Ese era el ritual como tal. Pero así como la Pascua, algo significaba también entonces la fiesta de los panes sin levadura. Vaya a Éxodo 12, versículos 17 al 19. Éxodo 12, 17 al 19. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Mire, este era el ritual de la fiesta de los panes sin levadura. Pero en Egipto significaba que esa noche, en la celebración de los panes sin levadura, la primera vez era que ellos iban a salir de Egipto y se encaminaban ahora hacia el desierto para llegar al Mar Rojo. Y estas son las historias que ellos contaban cada año a sus hijos, a sus nietos, recordando después de la Pascua lo que el Señor, lo que Israel, Dios había hecho con Israel. Y por 7 días comerían pan sin levadura. ¿Qué representa la levadura en la Biblia? El pecado. O sea, que por 7 días el pueblo de Israel se iba ¿a qué? A consagrar. No iban a cometer pecado. No iban a ingresar en sus casas el pecado. No iban a, eso es lo que significaba los panes sin levadura. Entonces, de esta manera, ellos recordaban lo que Dios dijo que había que hacer como fiesta solemne. Pero ¿qué representaba? La fiesta de la Pascua representaba ¿a quién? Al Cordero. ¿Y el Cordero quién era? Jesús. Ahora, ¿qué significaba también esta fiesta de los panes sin levadura? Vaya a Jonás, capítulo 2, versículo 1 y 2. Busque el libro de Jonás si lo alcanza a encontrar. De aquí a las 12 más o menos lo puede encontrar. Si yo lo encuentro, gloria a Dios. Y si usted lo encuentra primero que Dios, que yo, pues me ganó. Jonás capítulo 2, versículo 1 y 2.
Ya saben ustedes la historia de Jonás, un profeta. Pero esta historia de Jonás casi poco se concreta, casi poco se incluye dentro de la historia como tal. Es más, nosotros como gentiles poco entendemos qué fue lo que pasó con Jonás. Todos conocen la historia de Jonás, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le pasó a Jonás? Pues que se lo tragó, ¿qué? Se lo tragó una ballena, un pez, ¿y qué pasó? Después lo expulsó y lo vomitó, ¿cierto? Y eso es lo que conocemos de la historia de Jonás. Pero ¿cómo se aplica esta historia al pueblo de Israel? ¿Cómo es que se aplicaba? Dice el versículo 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y dice el versículo 4, entonces dije: desechado soy delante de tus ojos. O sea, ¿qué le pasó a Jonás? Se lo tragó un pez. ¿Y a dónde se lo llevó? A las profundidades de la tierra. Entonces, ¿esto qué significaba en el pueblo de Israel? ¿Qué era lo que Dios les quería explicar con respecto a las fiestas solemnes? Bueno, el pensamiento hebreo en los tiempos bíblicos consideraban que lo vivido por el profeta Jonás en el interior del gran pez era una figura comparativa de la muerte, pero también de la sepultura. Prácticamente cuando Jonás se lo comió el pez, murió. Y fuera de eso se lo llevó ¿para dónde? Al fondo de la mar, al fondo de la tierra también. Entonces esto habla de sepultura, debajo de la tierra. Y según la forma de pensar, el pez que engulló al profeta Jonás es una figura de cómo la tierra abre su boca para tragar a todos los que han muerto. En otras palabras, Jonás fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Asimismo, entonces, como Jonás, nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, murió en ella, después de morir, ¿fue qué? Fue sepultado abajo de tierra. Y aunque sea una cripta como tal, significa que estaba bajo la tierra. Así que el principio de Jonás era recordarle al pueblo que aquel Cordero, también aquel Mesías, ese Hijo de Dios, ese Cristo, tendría que morir. Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo capítulo 12, versículo 40. Un versículo que usted debería siempre recordar. Cuando dice Jesús: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que Jesús habló de Jonás para hablar y profetizar con Jonás lo que le iba a pasar ¿a quién? A él. O sea que Jesús no solamente fue muerto en la cruz, sino que ahora es ¿qué? Sepultado. O sea que la fiesta de los panes, la fiesta de la Pascua era y simbolizaba ¿qué? La muerte de Jesús. Pero la fiesta de los panes sin levadura, ¿qué representaba? La sepultura de Jesús. Porque se celebraba el día 15. El 14 era la Pascua, el 15 la fiesta de los panes sin levadura. ¿Y por cuántos días el pueblo de Israel no podía comer levadura? 7 días. ¿Y los panes eran qué?
panes amargos. Este Mateo capítulo 12:40 entonces habla de ello. Así que Jesús era necesario que estuviese tragado ¿por quién? Por la tierra. Pero ¿qué llevaba Jesús en su cuerpo? ¿Cuál pecado? Diga el mío. Él lo cargó en el cuerpo, pero ahora ese pecado es llevado en su cuerpo ¿a dónde? A la sepultura. ¿Para que lo trague quién? La tierra. Y la tierra al tragar el pecado, ¿cómo queda? La paga del pecado es ¿qué? O sea que la tierra quedó maldita a causa del pecado tuyo y mío. Eso es lo que significaba la fiesta de los panes sin levadura. Pero hay algo más. La levadura simbolizaba algo. ¿Qué decíamos? La maldad, el pecado, la violencia, ¿cierto? Así que la tierra quedó maldita a causa de ello, y la sepultura del Señor significaba que la tierra había abierto su boca y había comido el pan del cielo, que era sin pecado, pero que ahora se había hecho ¿qué? Pecado a causa de nosotros. Entonces, ¿qué sucede cuando usted toma una cosecha? ¿Qué pasa con el grano? ¿Qué hace el sembrador con el grano? ¿Cuál es la que guarda? La mejor, la primera cosecha. Lo primero de la cosecha, él lo guarda. Pero tiene que coger semilla para usarla ¿cuándo? Después, ¿cierto? Para sembrarla ¿dónde? En la tierra. Entonces, frente a eso, ¿recuerdan qué pasaba? El grano de trigo tenía que morir. Tenía que morir. Y el pan sin levadura representaba también la semilla. La palabra de Dios. Así que los panes sin levadura representaban la sepultura de nuestro Señor Jesús. Le pregunto, ¿usted cumple con esta fiesta? ¿Usted toma los panes sin levadura en casa? ¿Prepara esa fiesta? No. ¿Quién los hace? ¿Quién lo hace? Los pueblos de Israel. Entonces, nosotros no celebramos ello porque ahora Cristo murió por nosotros y fue ¿qué? Sepultado. O sea que la fiesta de los panes sin levadura la celebramos cuando recordamos la obra de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no solamente murió en la cruz por nuestros pecados como el Cordero, sino que ahora es ¿qué? Sepultado, llevando ¿qué? Nuestro pecado. Ahora vamos a mirar la tercera fiesta, la fiesta de las primicias. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, versículo 10. Y 11. Y habló Jehová a Moisés diciendo, 10. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día 14, el pueblo de Israel celebraba la Pascua entre las 2 tardes. El día 15 celebraba ¿qué? La fiesta de los panes sin levadura. Y el día 16 iba a celebrar ¿qué? La fiesta de las primicias. Mire el orden.
14, 15 y 16. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta ahora ¿de qué? De las primicias. Usted, hermano, hermana, ¿celebra la Pascua? ¿Sí o no? Ahora ya quedaron con la duda. Claro, celebramos la Pascua. Entonces cada domingo usted viene y ¿qué está celebrando? La Pascua. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ti. Pero también el mismo domingo, ¿qué celebras? ¿La fiesta de qué? De los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque esa fiesta, ¿qué significaba? Si la Pascua es la muerte, esta significa la sepultura. Entonces reconocemos que Jesús no solamente murió, sino que fue ¿qué? Sepultado. Y ahora, el tercer día en el pueblo de Israel, que celebramos también cada domingo, es la fiesta de ¿qué? De las primicias. Y estas primicias, ¿cómo dice que eran? Levítico 23, versículo 10, 11. El sacerdote, bueno, el 10. Habla a los hijos de Israel y diréis, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os di, y seguéis su mies, traerá sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Esto qué significaba entonces? ¿Qué son las primicias en el pueblo de Israel? Cuando la gente iba y sembraba y luego cosechaba, ¿qué hacía con los primeros frutos? ¿Los llevaba a dónde? Al templo. Los llevaba al templo. ¿Qué estaban diciendo con esto? ¿Por qué? ¿Este ritual para qué era? ¿El templo necesitaba comida? ¿Dios necesitaba comida? No. Era para que ellos recordaran ¿qué? ¿Qué era que tenían que recordar ellos? De que el que da la provisión, el que da la bendición, el que sostiene a su pueblo es ¿quién? Dios. Y le estamos diciendo a él, Señor, le decía al pueblo de Israel en el templo, aquí traigo las primicias de mi cosecha. Y con eso estoy reconociendo que tú fuiste el que proveíste, fuiste tú el que hiciste que la siega se diera, que la cosecha llegara. Y aquí estoy reconociendo esto y estoy trayendo ¿qué? Primicias es ¿qué? Lo mejor, lo más puro. La mejor cosecha, esa parte que el pueblo, Dios le dijo que presentaran al sacerdote. ¿Y el sacerdote qué tenía que hacer? Versículo 11. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. Así que cuando presentaron a Jesús ante el sumo sacerdote, entonces ¿qué hizo el sumo sacerdote? Probó si la gavilla, si la semilla era buena. Usted no podía llevar cualquier semilla. El sacerdote sabía que era una semilla mala y que era una semilla buena. Y la mejor semilla era la que ellos llevaban. Y cuando se presenta Jesús, ¿qué decía la gente? ¿Qué decían los otros sacerdotes al sumo sacerdote? Nada. Hemos hallado malo en él. Hace milagros, hace sanidades, predica la palabra, eleva y glorifica a Dios. ¿Qué hacemos entonces? Jesús era entonces ¿qué? La gavilla era la semilla, la primicia. ¿Para quién? Para el Padre, para el sumo sacerdote, presentarla ¿a quién? Ante Dios. Entonces, vemos aquí que a la mañana siguiente de la liturgia de Pascua y de panes sin levadura, los israelitas acudían al templo a presentar sus primicias antes de regresar a sus respectivos lugares. Antes de comenzar la semana, ¿usted qué tiene que hacer? Venir, ¿por qué viene usted a la iglesia? ¿A traer qué? Las primicias. Usted quiere una semana que va a trabajar, pero usted tiene que venir primero al templo a presentar ¿qué?
Las primicias. ¿Qué son las primicias? La cosecha, lo mejor, el fruto. Ahora, ¿qué semillas presentaban ellos? El centeno, la avena, la cebada, el trigo, el vino, el aceite. Las primicias eran 3 veces al año porque 3 veces daba cosecha la tierra en el año. Cada primer día de la semana, también luego de celebrar la Pascua, entonces venían 3 días después. Pascua, panes sin levadura, primicias. Muerte, sepultura. Entonces, ¿qué significaban las primicias? La resurrección. La resurrección de Cristo. Entonces, usted, cuando venimos a la iglesia, ¿qué venimos a celebrar? Ahora usted se dio cuenta que usted viene a celebrar ¿qué? La muerte, la sepultura y la resurrección. Esa es nuestra fiesta de las primicias. Si usted dice que le ha creído a Dios. Juan 12:24. Juan capítulo 12. Yo espero que el Espíritu de Dios le esté a usted dando luz a esa palabra en su vida. Juan 12:24. Dijo Jesús: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿lleva qué? Fruto. Jesús era la semilla, pero tenía que morir. Y no solamente la semilla tenía que morir, sino que la semilla para que dé fruto, ¿qué hay que hacer primero? Hay que enterrarla. ¿En dónde? Hay que sepultarla en la tierra. Y solo cuando la semilla es sepultada en la tierra, entonces ¿qué hace? Brota la planta y da mucho ¿qué? Fruto. Eran los ejemplos con que se enseñaba en ese tiempo para que la gente entendiese. Yo pregunto, ¿y la iglesia entiende lo que estamos haciendo los domingos? La Pascua entonces era importante. La fiesta de los panes sin levadura era importante. Pero entonces la fiesta de las primicias, ¿qué representa? ¿Qué dijimos que representa? La resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Y Jesús qué dijo? Que el grano de trigo tenía que primero ¿qué? Morir para dar ¿qué? Fruto después. Lucas capítulo 24, versículo 7. Lucas capítulo 24, versículo 7. Esto es lo que se conoce como una enseñanza expositiva. Lucas 24, 7 dice acá, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres y pecadores y sea crucificado y resucite. ¿A qué día? Al tercer día. Porque era el tercer día que se celebraba. ¿La fiesta de qué? De las primicias. Bueno, así como el grano de la gavilla tenía que ser presentado ante el sacerdote, así esa misma semilla tenía que ser después sepultada. Porque ¿para qué llevaban semillas? Para sembrarlas, para que diera fruto. Y entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué dijo Jesús que pasaría el tercer día? Porque es necesario que el Hijo del Hombre muera, sea que sepultado y al tercer día resucite. Así que Jesús se refería a la fiesta de las primicias como la fiesta de la resurrección.
Pero ¿para qué se adelanta, hermana? Ya sigue. Primera de Corintios 15:20. Léalo. Es el que continúa ahí. Leámoslo. ¿Mas ahora qué? ¿Cristo ha qué? Resucitado. Primicias de los que han qué? De los que murieron. ¿Cómo nacimos nosotros de Dios? Muertos. Pero nosotros ahora estamos ¿cómo? Vivos. ¿Y cuándo volvimos a vivir si estábamos muertos? Cuando creímos como Cristo murió por mis pecados, que fue sepultado por ellos mismos. Pero también hay algo que tenemos que creer. ¿Usted ha creído que Jesucristo resucitó? ¿Y él es las primicias de los que habían de creer? ¿Los que estaban muertos? Sí. Entonces, si usted sabe que Cristo es el Cordero de Dios y que murió por sus pecados, si usted sabe que Cristo sepultó tus pecados y mis pecados, entonces sabes también que Cristo resucitó con un cuerpo ¿qué? Glorioso, con un cuerpo glorificado. Y son las primicias ¿para quién? Para Dios. Y nosotros que estábamos muertos, ahora tenemos ¿qué? Vida, porque juntamente con Cristo hemos ¿qué? Resucitado. Hemos vuelto a nacer de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces la Pascua, los panes sin levaduras, las primicias son importantes. Vaya a San Juan capítulo 15 y miremos entonces qué pasa con la semilla. San Juan capítulo 15, en el versículo 4 y 8. Jesús está hablando con sus discípulos. Está hablando de que Él es la vid. Y dice el 15:4. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, o sea la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora escuché. El que permanece ¿en quién? En Cristo, dice, en mí, y yo en él, ¿lleva qué? Lleva fruto. ¿Y qué más dice? Por sí mismo, con el pámpano, versículo 4, vuelvo a leer el 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este es el que lleva ¿qué? Fruto. Entonces, ¿cuáles son los que llevan fruto? ¿Qué semilla da fruto? Los que permanecemos en él. ¿En qué día? ¿Ah? Y dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que no permanece en mí, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Ahora mire el versículo 7. Si permanecierais en mí y mis palabras permanecieran en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis y voy a ver si se los doy. ¿Qué dice? Porque sus peticiones no son contestadas. Si permanecéis en mí. Pero si no estás en él, entonces no estás en las primicias. No estás en la resurrección. Estás con el Cristo muerto. Estás con el Cristo sepultado. Pero aún no tienes al Cristo ¿qué?
resucitado. Solo el grano que cae en tierra y muere es el que da fruto. Te pregunto, ¿estás dando fruto en tu vida? Bondad, fe, mansedumbre, templanza, benignidad, paciencia, gozo, paz, amor. ¿Falta fruto? ¿Será que todavía tengo a Cristo en mi corazón? Reconozco que cargó mis pecados y los sepultó, pero aún todavía no ha resucitado Cristo en tu vida. Porque cuando no vienes a celebrar con la congregación, ¿qué le estás diciendo a Dios? No creo. Jesús no ha resucitado. Creo que ha muerto. Creo que fue sepultado. Pero no vengo a darle las primicias en la semana. El primer día de la semana. ¿Qué día? ¿A qué venimos? Hay 3 fiestas que estamos celebrando cada domingo. La Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Claro, pero era especial estos días para el pueblo. Ya en la antigüedad eran 7 días, luego realmente aquí era al otro día. Ahora, vaya un momentico a Isaías 55:10. ¿Qué es lo que se enterraba? ¿Qué es lo que el sembrador va y entierra? ¿Qué es lo que entierra un sembrador, hermanos? La semilla, ¿verdad? ¿Y qué necesita para que esa semilla dé fruto? La tierra esté buena, esté regada, arada y que caiga ¿qué? ¿Cuál fue el milagro que Dios hizo esta semana? ¿Qué dijo el IMAC? El IDEAM. No, el niño un año, un mes más, 2 meses más, hasta abril por allá. No va a caer agua. ¿Qué dijo Dios? He escuchado la oración de mis hijos. ¿Ustedes creen que eso fue porque llovió por casualidad? No, eso es porque la iglesia, no solo en la de nosotros, sino en todo lugar que hizo, oró. Denle un aplauso al Señor por ese milagro. Y no mandó un chorrito de agua, mandó el agua que necesitaba, la tierra, para los cultivos, porque estaban diciendo, aquí nomás en Armenia decían los cultivadores, si no llueve, esta semana se pierde toda la cosecha. Y Dios envió el agua que se necesitaba. Y primero, es tan inteligente Dios y tan sabio que colocó primero el agua en las montañas, en Salento, por allá, en Manizales, para que la agüita bajara por el río. Y luego regó toda la tierra. Pero hay países como Chile que están ardiendo. 55 personas han muerto. El mundo se está incendiando. Isaías 55, versículo 10. Ahora se va a entender ese versículo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace ¿qué? Germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Jesús era la semilla y el grano del trigo tenían que morir. Pero lo colocó y aunque murió, ¿qué produjo? Mucho fruto. Y fruto en abundancia. Pero ahora Jesús les dice,
Si permanecéis en mí y yo en vosotros, entonces daréis mucho ¿qué? Fruto. Y cuando den fruto, entonces la consecuencia, ¿cuál es? Pedid y se os dará. ¿Qué es lo que le pasa a la iglesia? No hay fruto. ¿Y por qué no hay fruto? Porque no hemos permanecido en Él. Tienes que morir. Tenemos que morir. Si no mueres, no vas a dar ¿qué? Fruto. ¿Qué es morir entonces? Negarme a mí mismo. No seguir mi yo. No es lo que yo pienso, lo que yo quiero. Es lo que la semilla de Dios puede hacer en mí. Así que la semilla es ¿qué? La palabra. Y esa palabra necesita germinar ¿en dónde? En mí. Entonces, ¿Cristo vive en su corazón? ¿Cristo vive en su corazón? Murió en ti. ¿En dónde? En tu corazón. Porque el corazón es ¿qué? El terreno. Y tiene que ser ¿qué? Sepultado. Y luego entonces va a ¿qué? A dar fruto. Pero necesita ser regada con la palabra de Dios. ¿Por qué no damos fruto? Porque nuestra tierra puede estar árida. Está seca. Necesita la lluvia. Y solo cuando venga la lluvia, entonces dice, y mi palabra hará lo que yo quiero que haga. No lo que tú quieres hacer. Es lo que Él va a hacer contigo. Él decide qué fruto es el que va a producir. No el que tú quieres producir. Por eso el tercer día, y a partir de ese tercer día, 14, 15, 16, muerte, sepultura, resurrección, nunca volvió a ser igual. Nunca más. De ahí en adelante fue diferente todo. Porque si has creído en la muerte de Jesús por ti, ¿crees eso? ¿Que Él murió por tus pecados? ¿Has creído en la sepultura de Jesús que cargó con tus pecados y los sepultó juntamente con Él? ¿Crees eso? Y te pregunto, hoy es el tercer día. ¿Realmente Jesús ha resucitado en ti? Esa es la pregunta. ¿Y cómo sé, pastor? Por sus frutos los conoceréis. ¿Ya está dando el fruto que Jesús sabe dar en tu vida? ¿Tienes armonía? ¿Tienes paz? ¿Amor? ¿Perdón? Y si aún no, ¿qué esperas? ¿Qué esperas que suceda? ¿Cuándo tendremos que empezar a dar fruto? Diga conmigo, hoy. Si no has dado fruto, el Señor te dice, tienes que empezar a dar fruto hoy. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Le costó a Pablo 34 años entender este mensaje. Gloria a Dios si usted lo entendió hoy.
A Pablo le costó 34 años. Y cuando manda esta carta a los Corintios, a la iglesia de Corinto, entonces le dice en el versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois ¿qué? Salvos. Si no, creísteis en ¿qué? En vano. Porque primeramente, ahora usted lo va a entender, porque primeramente en un versículo Pablo resumió todo el evangelio. Todas prácticamente las fiestas solemnes, por lo menos las 3 primeras de los judíos, en un versículo para la iglesia. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros o por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, las buenas nuevas de salvación, ¿cómo se llaman? El evangelio. ¿Qué es entonces el evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección, para que el Hijo de Dios, para que el que va a la iglesia, para que el creyente entienda que ahora Cristo vive en él y que Él murió por mis pecados y que es tiempo de que yo pueda dar ¿qué? Fruto. ¿Y fruto que qué? Que permanezca. Así que, hermanos, cuando venimos cada domingo a celebrar su resurrección, celebramos también las otras 2 fiestas. A ver si entendimos. Dígame la primera fiesta que celebramos el domingo: la Pascua. La segunda fiesta, ¿cuál es? Y la tercera fiesta, ¿cuál es? El sacrificio. ¿Cómo? Otra vez entonces, la primera fiesta, ¿cuál es? La Pascua, que representa ¿qué? La muerte. La segunda, que representan, y la tercera fiesta, que representan la resurrección de Jesucristo. Vaya a 2 Corintios 9, versículos 6 y 7, y entonces usted va a entender el contexto de este versículo. Segunda carta de Corintios, que ya la segunda carta que le envía Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Pero esto les digo, hablando de las primicias, hablando de la resurrección. Esta palabra es para los que han resucitado de nuevo, los que ya han sembrado a Jesús en su corazón, los que reconocieron y regaron ese corazón con la palabra de Dios y que ya han resucitado, o sea que están dando ¿qué? Fruto. Entonces dice el versículo 9, el versículo 6, perdón. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahora mire el versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Pregunta: ¿cómo hacemos para que Dios dé fruto en nuestras vidas según ese versículo? El que siembra
escasamente ¿qué? Entre más yo siembro, más fruto ¿qué? Entre menos siembro, menos fruto va a tener. ¿Cuál es el fruto que te está faltando? ¿Cuál es el fruto del Espíritu que no está en tu vida? ¿Cuál es el fruto del cual estás viviendo un desierto? ¿Tienes armonía en tu familia? ¿Tienes paz con tus hijos? ¿Tienes gozo con tu cónyuge? Él come de ese fruto que ve en ti. Tus hijos comen del fruto de la palabra de Dios en tu vida. ¿Cuál es el fruto? ¿Tienes paz, amor, gozo, bondad, paciencia, fe, amor, benignidad, mansedumbre, dominio propio? ¿O todavía estás quejándote? ¿O el fruto tuyo es un resentimiento contra tu vida? ¿O vives de envidia porque los otros tienen y tú no? Los otros dan fruto y tú no. Y entonces te vienes con resentimiento, con dolor, con odio, con violencia, con enojo, porque no das fruto. Le voy a leer este mismo versículo en la traducción lenguaje actual. La misma del 10 al 6. 2 Corintios 9, 6. Mire cómo dice: acuérdense de esto. El que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al dador con alegría. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros, como lo dice la Biblia, refiriéndose al que es generoso. Siempre que ayuda a los pobres, lo hacen con generosidad y en todo sale triunfante. Y dice el versículo 10, mire esa traducción interesante. Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también le dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. Porque la ayuda de ustedes no solo servirá para que los hermanos tengan lo necesario, sino que también hará que ellos den gracias a Dios. Esa ayuda demostrará que ustedes han confiado en la buena noticia y obedecen su mensaje. Por eso ellos alabarán y honrarán a Dios. También orarán por ustedes con mucho cariño, porque Dios les ha mostrado su bondad. Gracias a Dios por lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras para describirlo. ¿Sabía esto, hermano? Que cuando usted da de su trabajo, de su cosecha, hablándolo físicamente, cuando usted bendice la obra, cuando usted da, devuelve de lo que Dios le ha dado, entonces eso confirma que la semilla en su corazón no solo fue sepultada, sino que ahora está dando ¿qué? Fruto. Y cuando usted da fruto, Dios lo dice, entonces lo que usted siembra, eso mismo va ¿qué? A cosechar.
Es casi increíble comprender que una acción física genera un acto o una acción que espiritual. Pero Dios no necesita dinero. Bueno, nosotros en la iglesia sí necesitamos dinero. Y ustedes saben que esa iglesia se ha sostenido ¿por qué? Por la gracia de Dios. Muchas iglesias quisieran tener un salón como este. Y si no, pregúntele a Jacinto, que ha conocido. Y nosotros nos damos el lujo de no venir, de no dar. Pero ay, cuando se nos presenta una situación, queremos preguntarle, llamar al hermano, decirle por favor, oren por eso, oren por eso, oren por eso. Y pedimos que el Señor ¿qué? Nos responda. Pero realmente lo que Dios está midiendo es la balanza. Dios no te está diciendo que des de lo que no tienes. Él te está diciendo, da de lo que yo te he dado. Porque cuando lo haces, los que lo reciben están agradecidos y glorifican a Dios porque ven como la bondad del Señor está en mi hermano y por Él puedo comer, por Él puedo bendecir. ¿Sabían qué es esto? Eso es lo que significa esto. En tu casa hay abundancia, pero tal vez en la casa del hermano no la hay. Y es una manera física de demostrar que en mí también hay ¿qué? Bondad, fe, mansedumbre, templanza, gozo, benignidad, fe, amor. ¿Por quién? Por mi hermano. Es la manera física, sacrificial que mostramos ante Dios, no ante los hombres. En diciembre, ¿cuánto haces para darle un buen regalo a tu hijo? Te esfuerzas. ¿Qué quieres demostrarle? Que lo amas. Que lo amas. Entonces para Dios, ¿qué deberíamos dar? Lo mejor. Así que mis hermanos, dice la palabra que cuando das lo que ellos necesitan, entonces ellos harán que den a Dios gracias. Llevémoslo a lo espiritual. ¿Qué trajiste hoy? ¿Trajiste el corazón para Dios? Sí. Porque creo. ¿Ahora Cristo está en tu corazón? Sí. Porque creo. ¿Ahora reconoces que Cristo murió por tus pecados? Sí. ¿Y que fue sepultado? Sí, lo creo. Pero al tercer día, ¿qué dijo Jesús? Yo voy a resucitar al tercer día. Jesús resucitó en ti. ¿Ha resucitado en ti? ¿Y cómo te das cuenta si Jesús ha resucitado en ti? Por sus frutos. ¿Sabe? Su cuerpo no quiere venir acá. No quiere madrugar acá. Pero su alma sí quiere venir a estar acá. Y quiere adorar. Y quiere exaltar. Hoy vamos entonces a tomar la cena, que representa la muerte, sepultura, la resurrección, y demuestra cómo Dios hizo con Jesús un pacto entre el Hijo y el Padre. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Sabemos lo que representa el pan? ¿Sabemos lo que representa la copa? Es un simbolismo para reconocer que tengo comunión con Él.
Y si tengo comunión con Él es porque permanezco en Él y Él en mí. Entonces lo que yo pida se nos concederá. Nosotros, hermanos, a la verdad necesitamos entender muchas cosas de la palabra, pero creo que hoy el Señor está hablándonos. Si Jesús ha resucitado en ti.